rojo mora. Hola mis hermosas tejedoras, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Bere de Enrosa Mexicano y sean bienvenidas una vez más a un nuevo tutorial. El día de hoy les traigo la segunda parte de Harry Potter. Bueno, en esta segunda parte del tutorial vamos a estar haciendo los brazos, los detalles del uniforme que nos hacen falta, al igual que la túnica. Así que no se te olvide suscribirte a este canal para que YouTube te avise cada que suba un video. Pícale a esa campanita para que realmente te avise YouTube cada que suba un nuevo video. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, que me encuentras en Instagram como Enrosa Mexicano y en Facebook como Enrosa Mexicano by Rosbe. Al igual que también ya tengo Patreon, donde tú me puedes apoyar para que yo continúe haciendo tutoriales para este canal. Al igual que vas a encontrar contenido exclusivo. Así que te dejo todos los enlaces en la cajita de información, al igual que todo el material que estaremos utilizando para hacer a Harry Potter. Así que suscríbete, sígueme y ahora sí continuemos con esta segunda parte. En la primera parte hicimos los zapatitos, el pantalón, el cuerpo, la cabeza. Estuvo bastante larguito ese tutorial. Pero ahora vamos a hacer los bracitos. Vamos a acercarnos un poquito más. Para los bracitos voy a estar utilizando la misma hilaza que utilicé para la cabeza, que es en el color beige. Es esta hilaza en color beige. Y está muy fácil de realizar los brazos. Lo único que vamos a hacer es un anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería nuestra primera vuelta. En esta parte de los bracitos voy a estar cerrando con punto deslizado en cada vuelta. Y voy a hacer en total en color beige 4 vueltas. Listo, aquí ya tengo mis 4 vueltas en el color beige. Y ahora para la quinta vuelta voy a estar utilizando este color gris. Es el color gris claro es de la marca, este es un estambre, no es una hilaza. Es un estambre en color gris claro de la marca Gato en Meta. Es el mismo que utilizamos para la parte de aquí de nuestro Harry Potter. Entonces es el mismo que vamos a utilizar para las mangas y es muy fácil lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a seguir tejiendo 6 puntos bajos en cada vuelta, solo que ahora vamos a hacer las siguientes vueltas en color gris claro. En total vamos a tener 4 vueltas en color beige y vamos a hacer de la vuelta 5 hasta la vuelta 17 en gris claro. Entonces yo voy a continuar haciendo estas vueltas y voy a repetir lo mismo para ambos bracitos. Es súper sencillo lo que hay que hacer, solamente cuesta un poquito de trabajo dar las vueltas porque pues está un poquito reducido la pieza. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, pero pues es todo lo que vamos a hacer. No hacemos ni aumentos ni disminuciones, 6 puntos bajos en cada vuelta. Listo, aquí ya tengo ambos bracitos. La verdad es que yo a los bracitos últimamente no les pongo nada de relleno.
y lo único que voy a hacer es colocarlos al lado y le voy a dar unas puntaditas. Aquí ya tengo mi aguja lanera junto con el estambre del mismo tono del brazo. De hecho dejé un poquito más largo, dejé un pedacito de hilo para que de aquí lo pudiera poner. Bueno, aquí debajo del cuellito, más o menos que queden los bracitos y termine a la altura de aquí de donde hicimos las uniones de los pantaloncillos. Entonces lo vamos a poner aquí. Me parece, si no mal recuerdo, es la vuelta número 18 del cuerpo, pero lo puedes poner nada más así, que quede a la altura de la unión de los piecitos, el bracito, y listo. Vamos a darle unas puntaditas. Y listo, ya nuestro Harry Bebé Potter ya tiene bracitos. Ahora vamos a hacerle un bordado aquí en la parte de abajo y en la parte de la V del cuello. También hay que bordarle la corbata. Así que yo tengo ya listo los colores de Gryffindor, que es el rojo y el amarillo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño bordado. Primero voy a utilizar el rojo. La verdad es de que yo no tengo hilaza en color rojo, entonces utilicé lo que tenía, que es un estambre en color rojo. Lo que voy a hacer primero es pasar el nudito del final de la hilaza. Lo voy a empezar por atrás para que se vea mejor. Y voy a sacar la aguja. Voy a dejar esta primera vuelta en color gris y en la segunda vuelta, en estas dos vueltas, voy a sacar la aguja y voy a pasar. Y miren, el nudito lo voy a jalar y ya desapareció. Entonces lo que voy a hacer es una puntada que se llama punto atrás, que consiste en sacar la aguja. La voy a sacar 2 puntos adelante sobre la línea que marcamos, bueno, donde está la división de vuelta y vuelta, y voy a regresar hacia atrás esos 2 puntos. Creo que ya lo hice mal. Voy a regresar hacia atrás un punto, saco por un punto por delante del tejido y voy a regresar un punto. Entonces voy a regresar aquí un punto y voy a sacar por delante del tejido un punto y regreso, y así es como va quedando. Regreso al punto de atrás y saco por adelante un punto de esta manera y regreso. Saco por delante un punto y regreso al punto de atrás. Saco por delante un punto y regreso. Si se dan cuenta, aquí ya está el cambio en espiral. Entonces lo que tengo que hacer es dar una puntada pero hacia abajo para mantenernos en la misma línea, que sería entre la vuelta que era la vuelta 7 y la vuelta 8 del cuerpo. En esta parte de aquí, ahí nos tenemos que mantener. Entonces voy a dar una puntadita como hacia abajo para mantenernos en esa área. Listo, así es como quedó la línea en color rojo, el bordadito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el color amarillo. Y lo estoy poniendo lo más pegadito posible de la línea en rojo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, la misma puntada, punto atrás, pero ahora en amarillo. Regreso, me voy al punto, saco la aguja al punto de adelante
y regreso. Así es como quedó ya con el tono en amarillito. Aquí lo dejé pendiente porque de aquí voy a cruzar la aguja hasta acá más adelante, como le voy a hacer como le hice con este pedacito en rojo, porque vamos a bordar, vamos a intentar hacerlo a corbata. Entonces la corbata pues se supone que va dentro del suéter, pero pues hicimos todo en uno, entonces vamos a bordarlo así. Voy a dar unas puntadas en rojo para darle el grosor a la corbata. De donde iniciamos el cambio de color a blanco, este piquito de aquí. Entonces ahí le estoy dando las puntadas y pues se supone que hasta donde está aquí el cuellito. Le voy a dar una más. Voy a sacar por aquí mismo a un puntito de al lado. Listo, yo creo que ya con eso está bien. Y ahora voy a dar unas puntadas en horizontal, que quede un poquito gruesas, para que aparente que es el nudo de la corbata. Uy, lo apreté demasiado. Algo así. Ahora voy a sacar el hilo rojo por un bracito por aquí a un costado, porque ahorita vamos a hacer el mismo bordado que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí en la V para que nos ayude de separación entre la corbata, la camisa y el suéter. Entonces esto lo voy a dejar pendiente por aquí. Voy a utilizar su cabeza de alfiletero. Y ahora sí, aquí en el último punto voy a cruzar la aguja hasta aquí. Ya se hizo un nudito aquí. Y ahora la corbata tiene unas líneas así como inclinadas, entonces es lo que voy a hacer. Voy a darle unas puntadas así inclinadonas para que parezca que son las líneas inclinadas de la corbata. Algo así, no aprietes demasiado, si no se va a ver raro. Entonces le voy a dar otra aquí, otra puntadita aquí. No jales demasiado, jala suavecito al llegue. Y voy a dar una última. Voy a sacar por arriba del nudo la aguja. Acomódalo, ahí está. Pues ahí más o menos, solamente esta primera es la que no me gustó cómo quedó totalmente, pero las demás se ven bastante bien. Ahora voy a dar unas puntadas de manera vertical para que en el nudo se vean diferentes las líneas.
Se ve un poco gracioso, pero ya ahorita terminado debe de verse muy bien. Y voy a sacar la aguja otra vez por donde sacamos el hilo en rojo para hacer el bordado. Y así es como queda la corbata. Se ve bien, solamente es este puntito el que no me encantó, pero yo creo que ahorita lo puedo solucionar con el bordado de aquí. Entonces el hilo en amarillo lo podemos pasar a un lado. Voy a girar mi pieza porque me acomoda más hacerlo de esa manera. Entonces vamos a empezar a hacer la puntada de punto atrás por todo el contorno del área gris. Entonces aquí está, punto atrás, saco aproximadamente un puntito adelante y regreso al punto de atrás. Y listo, miren qué bonito se ve ya bordadito la corbata. Creo que estoy enfocando muy mal, pero ya está la corbata, el bordado de aquí, el bordado de acá. Pues ahora vamos a hacerle la túnica. Para hacer la túnica voy a empezar por las mangas y van a ser en color negro, y estoy utilizando un estambre en color negro de la marca Gato, también en Meta. Y lo único que voy a hacer es una cadenita con 13 puntos y voy a cerrar esta cadenita para formar un aro. Me voy al primer punto de la cadenita y luego voy a unirlo con un punto deslizado en el último punto que hice. Y vamos a hacer en cada una de las vueltas 13 puntos bajos. Y vamos a tener un total de 13 vueltas y cada vuelta con 13 puntos bajos. Y listo, aquí ya tengo las dos mangas. Ahora vamos a hacer lo que viene siendo el largo de la túnica. Y para esto voy a utilizar igual la hilaza en color negro. Bueno, es un estambre en color negro. Y vamos a hacer una cadenita con 35 puntos. Yo ya que adelanté la cadenita y ahora voy a subir una cadenita más y voy a tejer de regreso 35 puntos bajos. Listo, aquí ya tengo mis primeros 35 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta lo que voy a hacer es que voy a subir con una cadenita, voy a girar el tejido y voy a tejer nuevamente 35 puntos bajos. Y vamos a seguir haciendo la misma secuencia. Voy a llegar hasta acá con mis 35 puntos bajos, subo con una cadenita y tejo de regreso 35 puntos bajos. Y vamos a seguir esto vuelta tras vuelta hasta la vuelta 21. Aquí ya tengo mis 21 vueltas, voy a enfocar porque está súper desenfocado. Pero bueno, aquí yo ya tengo las 21 vueltas, una pelucita. Ahora vamos a colocarle las mangas a esta altura. Puede ser que estés utilizando otro material, pero más o menos calcúlale que quede más o menos por debajo del bracito de Harry. De esta manera, que quede por debajo del bracito y quede un poquito larga la túnica. Tal vez te haga falta una vuelta o dos, o tal vez
te toque igual que, o sea, te salga igual que a mí. Pero bueno, ya le puedes aumentar una o dejarlo como yo. No sé si se alcance a percibir, pero ahora lo que voy a hacer para unir las mangas es que voy a contar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí voy a colocar la manguita. Y la manera de colocarla será usando un estambre en color negro. Bueno, es el mismo material que utilicé para hacer esta parte, es el mismo que voy a utilizar para unirlo. 3, 6, 7, y en el punto de al lado, que sería el punto 8, voy a meter la aguja. Y lo voy a pasar por uno de los puntos de la manga. Y ahora paso por encima del tejido y me voy al siguiente punto y voy a cruzar. Ya van 2 puntitos. Aquí paso por el siguiente punto y el siguiente punto de la manga. Ya van 3 puntitos. Paso por un cuarto punto de ambas partes. Se ve aquí, bueno, no sé si se alcanza a apreciar, aquí se está haciendo la unión. Ya van 4 puntos que hago de unión y voy a dar un quinto punto para unir y listo. Voy a rematar aquí. Recuerda, hicimos 7 puntos de separación en esta parte y luego tomamos 5 puntos de la manga. Voy a agarrar la otra manga que la acabo de perder. Entonces 5 puntos de un lado de la manga los vamos a unir a los siguientes 5 puntos del lado de la capa o de la túnica. Entonces es lo que hice y lo mismo lo vamos a hacer del otro lado. Entonces aquí voy a cortar. Si se dan cuenta, no rematé aquí el tejido porque vamos a seguir tejiendo todavía para darle más altura. Entonces lo que sí vamos a hacer es que de este lado vamos a contar de igual manera 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí vamos a pasar la aguja. Y vamos a tomar los siguientes 5 puntos para unir a los siguientes 5 puntos de la manga para que ya queden unidas a la capa. Bien, ahora lo que quiero hacer aquí es una ronda de disminuciones y lo que voy a hacer es tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer una disminución. Aquí me fijo que no sea donde haya anclado el bracito. Entonces voy a hacer nuevamente 5 puntos bajos, 1, y cuando paso la parte de la manga voy a tejer por alrededor de la manga, no por la línea de adentro, sino por alrededor. Entonces sería 1, agarro un punto del brazo, 2, 3, 4 y 5 y hago nuevamente una disminución.
Entonces voy a estar disminuyendo cada 5 puntos hasta llegar al final. Ahora para la vuelta 22 ya con los brazos unidos, lo que hice fue hacer 5 puntos bajos, una disminución, y esto lo repetí 5 veces hasta llegar a la última disminución acá. Y ya por último, solamente al final me sobró un punto, entonces lo hice además, y serían al final 6 puntos bajos. Entonces sería 5 puntos bajos, una disminución. Eso lo vamos a repetir 5 veces, 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, disminución, 5 puntos bajos, disminución, y ya nada más al final hacemos los 6 puntos bajos que nos faltan. Y tendríamos un total en la vuelta número 22, un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 23 vamos a repetir la misma cantidad de puntos, no vamos a disminuir, simplemente vamos a hacer un punto en cada punto. Listo, aquí la ronda número 23 con 36 puntos bajos. Y para la ronda número 24 vamos a volver a hacer disminuciones, pero ahora voy a hacer 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4 y disminución. Y repetimos la secuencia. 1, 2, 3 y 4 y volvemos a disminuir. Vamos a repetir la secuencia hasta llegar al final. Si mis cálculos no me fallan, vamos a hacer esta secuencia 6 veces. Y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Y listo, aquí ya tengo la vuelta número 24 y la terminamos con 30 puntos bajos. Ahora le voy a dar más altura porque también de aquí quiero aprovechar para sacar lo que será el gorro de la capa. Entonces vamos a hacer de la vuelta 24 hasta la vuelta número 43, ya sin aumentar y sin disminuir. Vamos a seguir haciendo ya los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta, solamente que le vamos a dar altura. Y listo, ya terminé mi vuelta número 43. Dejé un pedacito de estambre larguito y ya le puse a la punta una aguja, porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblarlo por la mitad para que sea como la capa, el gorro de la capa, pero para que nos quede bien por el derecho, no sé si así se diga. Lo que voy a hacer es que por donde está la parte interna la voy a doblar hacia afuera por la mitad, y aquí le voy a dar unas puntaditas a esta orillita. Y listo, ya que quedó así, ya simplemente lo volteamos al derecho y miren, ya se ve mejor. Cosito, creo que aquí me faltó una puntadita. Ahora se lo voy a colocar al cuerpecito de Harry. Y ahora, para finalizar el outfit, vamos a hacerle la bufanda. Así está mucho mejor. Para la bufanda voy a estar utilizando pues el estambre, es un rojo de la marca Gato en Meta. Es un estambre rojo y este pedacito, este poquitito de hilaza en color amarillo. Vamos a hacer una mezcla entre hilaza y estambre, pero es lo que hay y hay que adaptarnos. Entonces, lo primero que voy a hacer es una cadenita.
con 1, 2, 3, 4, 5 puntos y vamos a tejer medios puntos en la bufanda para que se vea con una textura diferente. Vamos a tejer 5 medios puntos, 2, 3, 4 y 5. Voy a subir nuevamente con una cadenita, con 2 cadenitas, la costumbre de hacer punto bajo, y voy a volver a tejer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a hacer el cambio de color. Entonces, en lugar de hacer las cadenitas que suben con el color rojo, aquí voy a agregar el color amarillo. Entonces aquí va a ser, bueno, esto se tiene que agregar desde antes, de hecho, para que el cambio sea más bonito. Entonces lo que voy a hacer es que aquí voy a agarrar tengo mis 3 puentecitos como para hacer mi medio punto para terminarlo, pero para terminarlo, en lugar de pasarlo con el rojo como lo acabo de hacer, lo voy a pasar con el amarillo. Le voy a dar una vueltecita y ahí está mi cambio de color. Y aquí ya con el amarillo hago mis 2 cadenitas, giro el tejido y estos 2 hilitos que tengo aquí los voy a pasar, los voy a tejer, los voy a dejar como tejidos en el centro de esta manera. Entonces el rojo es el que va a costar un poquito de trabajo, pero no sé si se note cómo lo estoy tejiendo, lo estoy dejando que quede como en medio. Entonces va a ser 1, 2, miren cómo se están tejiendo se están quedando estos en el centro. 2, 3, 4 y aquí en el quinto punto voy a volver a hacer el cambio en color rojo. Entonces esta última este punto deslizado que hago para hacer el quinto punto, medio punto, lo voy a hacer con rojo y lo paso así y ya se hizo el cambio bonito. Entonces, para regresar, voy por el rojo y el amarillo de nueva cuenta lo voy a poner de tal manera que lo teja por el centro, dejarlo como en el centro así. No sé si me estoy dando a entender. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora para la siguiente vuelta va a volver a ser en rojo. Estaríamos haciendo 2 vueltas en rojo y una vuelta en amarillo, pero para que no se pierda el hilito amarillo, para que no se vean los cruces tan largos, no sé si me doy a entender, lo voy a volver a pasar este amarillito por el centro para tejer el rojo de esta manera. 1, 2, 3, 4 y acuérdense que aquí el quinto, como ya hice 2 vueltas en rojo, una en amarilla, esta sería la segunda en rojo y la que sigue va en amarillo, pues el último punto deslizado del quinto de medio punto nada más lo voy a combinar con el amarillo. Hago mis 2 cadenitas con amarillo y volvemos a repetir. Entonces le vamos a darle así hasta tener el largo que queramos.
de nuestra bufanda y serían 2 vueltas en rojo, una en amarillo, 2 en rojo, una en amarillo, 2 en rojo, una en amarillo, y vamos intercalando así los hilitos para que se vea bien bonito tanto por atrás como por delante. Vean qué bonito, ya tenemos una bufanda de Gryffindor y pues vamos a ponérselo a Harry. Listo. Siento que la manga del saco le quedó ligeramente grande. Vamos a jalarlo un poquito así. Pero ¿qué tal? Y vean, nada más ya está completo el outfit. Ay, qué bonito está quedando. Y esto ha sido todo por el tutorial de hoy. No se te olvide suscribirte a ese canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar sacando de los tutoriales. Al igual que pícale a la campanita para que YouTube te recuerde cada que subo un nuevo video. Y seguirme en mis redes sociales, que me encuentras como en Rosa Mexicano en Instagram y en Rosa Mexicano by Rosbe en Facebook. También te recuerdo que tengo Patreon, donde tú me puedes ayudar a que yo siga creando contenido para este canal, al igual que vas a encontrar contenido exclusivo para los mecenas de Patreon. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la tercera parte, donde te enseñaré a hacer el cabello, los lentes y los detalles que nos hagan falta de nuestro hermoso Harry Bebé Potter. Así que nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Adiós!